Al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, le correspondió firmar la tarde de ayer la orden de puesta en libertad de los imputados en el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Hay que decir que fue anoche, al final, Gustavo, cuando fueron puestos en libertad, retornaron a su casa. Por cierto, coinciden en el mismo lugar en donde viven, en la Torre Caney, ambos, que es una torre que está en la avenida Italia, la avenida Nacabona, perdón. Frente al Mirador. Frente al Parque Mirador Sur y, por supuesto, que el tema de la puesta en libertad de estos dos imputados es un asunto que ha generado comentarios, particularmente sobre la formulación del expediente en el caso Odebrecht y particularmente lo relacionado con la decisión del juez Francisco Ortega Polanco. El mismo juez que dictó las medidas de coerción, 3 meses después es el mismo juez que cambia las medidas de coerción luego de que la Suprema Corte de Justicia, a través de su segunda sala penal, cambiara también algunas de las medidas de coerción. Esas dos no fueron tocadas por la Suprema Corte de Justicia, pero ahora el propio juez Francisco Ortega Polanco es que decide ponerlos en libertad para lo que se ha considerado como la igualdad de condiciones para todo el mundo. Bueno, porque la condición de libertad es lo que debe primar, eso es lo que dicen los teóricos del derecho penal, en el proceso mientras se investiga y se conoce el juicio con las imputaciones definitivas que deberá hacer el Ministerio Público. Bueno, hay sobre esto muchas opiniones de los juristas, la gente que sabe de esas cosas, los abogados que siempre están en los tribunales. He escuchado varias opiniones. Algunos dicen que sí, que es justificable por ese principio del trato igual, ¿no? Aunque ellos tienen el pago de una fianza fue mayor. Sí, que otros 75 y 50 millones de pesos. Pero otros argumentan que para mantener a un encantado imputado en prisión preventiva no solo se toman en consideración el hecho de que esa persona tenga el arraigo como para no escapar, que se toma en cuenta en este caso, y que no vaya a interferir con la investigación o que pueda influir para hacer desaparecer algún tipo de prueba, sino que también se toma en cuenta, opinan algunos, la gravedad del ilícito por el cual están siendo acusados. Ese fue el argumento de Francisco Ortega Polanco cuando tomó la decisión. Sí, bueno, la gravedad del ilícito. Exactamente, entonces por eso vienen estas discusiones. Ayer, en horas de la tarde, cuando ya se tenía como un hecho que esas personas regresarían a sus viviendas, ¿no? Frente precisamente a la Torre Caney que tú mencionaste, una protesta, decenas de personas, muchos identificados con los colores del Movimiento Verde, otros no, y designaron esa torre como la Torre de la Corrupción, porque dicen que ahí viven estos dos personajes más, otros que también han hecho fortuna en el mundo de la política, o que por lo menos no pueden demostrar el origen de esa opulencia, porque un apartamento ahí cuesta muchos millones de pesos y quizás hasta decenas de millones de dólares. Bueno, pero quizás es injusto porque quizás hay gente ahí que hizo su dinero de manera lícita. Claro. Y le han tocado a esos vecinos, pero ellos no tienen culpa de eso, ¿no? Así. Bueno, luego se retiraron porque ya fue en horas de la noche, ya cercana a las 8, que ya esta gente fue puesta en libertad. Bueno, si vamos a perseguir así por donde viven las personas que están acusadas de la comisión de actos de corrupción, vamos a tener que caminar mucho también. O no, o montaron casi, declarar zona de corrupto casi toda la capital, o todo el polígono por lo menos. Bueno, de todos modos este asunto nos remite, por supuesto, al discurso del Procurador General de la República el 29 de mayo pasado, cuando se anunció el sometimiento de 14 personas vinculadas como receptores de los sobornos pagados por Odebrecht. Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en soborno. El procurador identificó a 14, dijo, bueno, aquí están, estos son
estamos en una investigación y vamos a hacer una acusación seria, consistente, sin abusar del poder que nos otorga la Constitución y las leyes. Tenemos la colaboración del gobierno de Brasil, del Ministerio Público de Brasil, tenemos la colaboración del gobierno de los Estados Unidos. Creemos que esto debe ser un ejemplo. Hizo un llamado a los jóvenes en el sentido de que viera lo que estaba ocurriendo y que la opulencia, el dinero fácil, etcétera. Todo un discurso en el que terminaba llamando a la ciudadanía a entender la acción del Ministerio Público como una acción sincera y bien sustentada. Hay que tomar en cuenta que el Procurador General de la República fue seriamente cuestionado, fue presionado por la sociedad en general para que se revelara quiénes eran los receptores de los sobornos admitidos por Odebrecht. Y eso ya venía desde diciembre del año pasado. Tanto así que circularon varias listas falsas con personas que decían que estaban y luego resultó que no estaban. Bueno, con esto que ha ocurrido, con estos dos últimos imputados que estaban en prisión y ya están en libertad condicional, porque hay que decir, no es que el caso se terminó. Y lo que ocurrió también con el expediente sometido por el caso de los aviones Super Tucano. Mucha gente, esto ha sido como un balde de agua fría, está muy desesperanzada, hay un gran desgano, incluso en sectores que han venido luchando contra la corrupción y la impunidad. Pero hay que hacer un ejercicio de resistencia, digo yo, y apegarse a lo poco que queda de esperanza, porque no vale uno rendirse y decir, bueno, ya, quizá hay sectores que quieran esto, hay que seguir apostando. Esa es la institucionalidad que tenemos, precaria si se quiere, pero no estamos en una situación ni de guerra, ni de sálvese quien pueda, ni agarrotazo, ¿no? Así no son las cosas, o sea, hay unas reglas. Lamentablemente quienes son los actores del sistema dominan más esas reglas o se pueden pagar una buena defensa que conozca bien esas reglas y que lo pueda sacar con bien en esos casos. Hay que apostar a que eso va a continuar en ambos casos y ojalá que el Ministerio Público pueda de verdad fortalecer ambos expedientes, profundizar las investigaciones. Hay quienes dicen que el expediente no es tan malo como se ha pintado y que debe apostarse a apoyar ese proceso porque la sociedad está ávida de que se envíen señales de que hay consecuencias cuando se cometen hechos contra la ley, que riñen con la ley. El Ministerio Público tiene la opción de apelar la decisión del juez Francisco Ortega Polanco. Así como la prisión preventiva, en este caso, fue apelada por los imputados, el Ministerio Público puede apelar la decisión de Francisco Ortega Polanco. Pero parece ser que esa no será la decisión de la Procuraduría General de la República. Ellos van a terminar de preparar su expediente. No se tiene ningún conocimiento hasta ahora de que el Ministerio Público haya fortalecido el equipo de investigación de los fiscales que hicieron la presentación de las acusaciones cuando se conocieron las medidas de coerción. Y hasta ahora el Ministerio Público sigue trabajando con el mismo equipo. Uno no sabe si al final las acusaciones van a tener más consistencia que las que tuvieron la presentación de solicitud de medidas de coerción. Pero eso, por supuesto, lo vamos a conocer cuando conozcamos el expediente acusatorio formal de parte de la Procuraduría General de la República. Vamos a una pausa. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, ha hecho un llamado vehemente a los líderes de los partidos políticos porque entiende que la discusión sobre la ley de partidos políticos se ha estancado
y el estancamiento se debe a las presiones que tienen en este momento los liderazgos políticos por asuntos vinculados a candidaturas. Y ha dicho que esta ley de partidos políticos debe estar por encima de los intereses particulares de cada líder de los partidos políticos. Obviamente se refiere a cuestiones internas dentro de los partidos políticos. Una de las cosas que ha dicho Julio César Castaños es que al organismo electoral, es decir, a la Junta Central Electoral, le va a ser muy difícil organizar las primarias conjuntas de los partidos políticos como se está proponiendo a la vez, el mismo día y para diferentes partidos. Que eso va a tener un costo muy alto en aproximadamente 5.000 millones de pesos, dice Julio César Castaños. Y que si se va a aprobar la ley de partidos políticos, aparte de ponerse de acuerdo, los líderes políticos tienen que disponer también en el presupuesto nacional de los recursos para que la Junta Central Electoral pueda hacer estas elecciones primarias. En ese aspecto le asiste toda la razón al doctor Castaño Guzmán, porque no se puede hacer una ley y como toda ley tiene un costo para su ejecución, si no en esa misma ley queda claro cuál es la fuente para obtener esos recursos, porque eso sería irresponsable. Eso por un lado. Lo otro es, yo creo que no solamente por el asunto del costo, que es mucho, 5.000 y tantos millones, sino porque yo creo que humanamente no es posible que se pueda llevar a cabo una primaria general para todos los partidos el mismo día simultáneo. Hay un problema, Gustavo, y es que los padrones particulares de los partidos políticos no sirven o no existen. El PRM no ha podido hacer su padrón electoral. El Partido de la Liberación Dominicana ha habido dirigentes... Pero tú dices que eso es un problema ¿para qué? Pero eso es un problema del PRM, por supuesto. No, pero tú dices un problema eso para que los partidos... Para que los partidos puedan, con sus propios padrones electorales, hacer su propia primaria. Hacer su primaria. Pero eso es un problema de los partidos. De los partidos. Si los partidos no se organizan y hacen sus cosas con reglas de juego que ellos se den, reglas de juego que no violen las leyes, ¿no? Pero ahí voy. Impidan ejercicio de derechos, pero no pueden cargarle eso a la sociedad a través de la Junta. Entonces el PLD tiene un padrón electoral, era lo que te iba a agregar, que tiene muchas dificultades porque los propios dirigentes del PLD entienden que ese padrón no es eficiente, no sirve. Pues que se faje cada partido. Y el Partido Reformista ya tú sabes que tiene 2 asambleas, está dividido, el PRD... El padrón electoral del PRD no sirve también porque de ahí surgió el PRM. Es decir, los partidos no tienen otra opción que acudir al padrón oficial de la Junta Central Electoral para realizar sus primarias. Esa es la cuestión. Bueno, pero que el presidente de la República, Danilo Medina... que la Junta se eche ese problema encima. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque... Y si nuestros partidos son tan incapaces o desordenados, que no son capaces de tener un padrón, bueno, porque se vayan al caray, para no decir otra cosa, ¿no? Ajá. Pero no podemos, o sea, eso es muy costoso ya para el pueblo dominicano, para que entonces carguemos con organizarle una primaria, con todo el costo, con todo el trabajo que eso implica. Y yo imagino después, como son nuestros activistas y dirigentes, que nadie se da por perdido, aún aspira a regidor del distrito municipal más pequeño, ¿verdad? Siempre dice que le hizo fraude. Yo me imagino, van a poner loco después al tribunal electoral también. Con tantos reclamos y tantas cosas mismo, eso sería una locura. Bueno, una de las dificultades que tienen los partidos políticos es que la democracia interna no ha funcionado, que no han sido eficientes. Aquel que tiene dinero para hacer una campaña electoral en un partido político, compra las candidaturas, no solamente en el Distrito Nacional, en las provincias y en los municipios. Esos partidos no son democráticos. Tienen parece broma y yo no lo hago parezco extremista a veces con este tipo de opiniones, pero en realidad esos partidos tratan de presentarse como democráticos, más o menos se han visto obligados a tener ciertas reglas. Pero todo el mundo sabe aquí cómo son los partidos, se bajan líneas. A veces dicen, bueno, es a fulano que vamos a apoyar y todo el mundo se va por ahí. ¿Tú sabes cuántos legisladores, dueños de bancas hay en República Dominicana?
De banca, banca comercial. Bancas de apuestas. Ah, bueno, porque es una... También son banquitos de Banqui, sí, claro. Bueno, son 20, creo que son 20. ¿Por qué? Porque son personas que han ido a la política porque tenían dinero para hacer campañas electorales. Hay un serio problema del sistema democrático. Están tratando de buscarle una salida. Recuerda que cuando estaban vivos Peña Gómez, Bosch y Balaguer, aquí se hablaba de que había que resolver el tema del financiamiento privado a los partidos políticos, porque ese era un problema. Entonces decidimos entonces el financiamiento público. Y entonces sigue el privado y el público. Entonces sigue el público y sigue el privado y no hay solución a ese tema. Se entiende que ahora debe buscársele una solución. Yo lo que creo es pero que no también se le hay diferencias. Porque ¿por qué tenemos los contribuyentes que pagar por eso? Y si alguien, por ejemplo, un hombre o una mujer dice, yo no voto ni creo en eso, ese está obligado a pagar como quiera. Eso es un abuso. Y si esa persona no quiere votar, se están inventando también de que hacer obligatorio que se vote. No, eso no. No, pero hay gente, hay genios proponiendo eso también. Entonces, yo creo que se le ha dado demasiado a los partidos y a los dirigentes. Si no son capaces de organizar más o menos sus partidos, bueno, pues eso es problema de ellos. Yo he venido viendo esa queja de que, por ejemplo, ahora dicen que es el PLD, antes se le achacó mucho tiempo eso al Partido Reformista y al PRD también, que dicen que destruyen a lo contrario, que los compran. Bueno, es que donde compran venden. Eso es antiético, es sucio, pero si usted no tiene una dirigencia con la suficiente convicción y se deja comprar, mal para usted, mal también por el que compra. Entonces, bueno, yo no sé a dónde vamos a ir con estos partidos que, más que partidos, son negocios. Negocios. Son estructuras electorales, Gustavo. Y creo que obviamente es un tema para el debate, es parte de la discusión que se está teniendo. Hay una comisión bicameral que no ha podido avanzar en varios temas importantes, por ejemplo, el tema de las primarias y el uso del padrón electoral, si es un padrón abierto, si es un padrón cerrado, como es el padrón de cada partido político. El presidente de la República ha sugerido a la comisión la idea de que esto se haga con un padrón abierto, es decir, el padrón de la Junta Central Electoral. Leonel Fernández tiene una posición distinta y todo ello implica, por supuesto, que la comisión está bicameral, está paralizada. Pero yo creo que hay un problema de fondo más serio que todo eso. O sea, es muy triste lo que ocurre en la sociedad dominicana. O sea, si esas son las entidades que están llamadas a gobernarnos y no son capaces de organizarse ellas mismas, ni de autogobernarse bien, con disciplina, con reglas de juego claras, democráticas, entonces es muy triste el panorama del pueblo dominicano. Así es. Hacemos una última pausa. Miguel Vargas Maldonado, el ministro de Relaciones Exteriores, ha informado que la República Dominicana, el gobierno, a través de los diferentes mecanismos oficiales que tiene, ha enviado ya apoyo, ayuda, raciones alimenticias principalmente, para los dominicanos que se encuentran en alguna de las islas del Caribe, San Martín, Bahamas, que son islas que fueron arrasadas algunas por el huracán Irma, cuando tenía categoría 5. En alguno de estos lugares, Antigua, Barbuda, por ejemplo, hay una comunidad dominicana que está reclamando y que requiere apoyo. El problema es que esas islas, como fueron arrasadas, en el caso de San Martín, fue prácticamente el 90% de la infraestructura, de las edificaciones, fue arrasado por el huracán. Hay un serio problema de alimentación y de abastecimiento de agua. Es que de por sí esas islas no son grandes productoras de alimentos, son terrenos. San Martín tiene 700 y tantos kilómetros cuadrados. Está dividida en dos. La parte sur corresponde a Holanda y la norte a Francia. Entonces son paraísos turísticos, tienen centros de abasto que o llevan productos europeos
o desde aquí mismo se envían productos Así es. comestibles, ¿verdad? O de Puerto Rico. El agua incluso en la mayoría de los casos es comprada porque son aguas, muchas no tienen río o los ríos son con mucha sal porque son territorios pequeños donde el mar está muy cercano. Sí. Entonces ya de por sí eso era un problema. Ahora con esto y ese lío de que es un territorio dividido en dos tan pequeños, ¿no? Hay un gran problema. De hecho, se ha informado que las autoridades dominicanas son de las primeras que han llegado. Sí. Porque incluso esas potencias europeas que son dueñas de esos territorios no se han hecho tan presentes todavía como se esperaba. No, pero ya llegó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en visita a San Martín. A San Martín. Yo supe que estaba en Guadalupe, pero no sabía que San Martín. Bueno, había llegado a Guadalupe y fue, por supuesto, ellos están, dicen que hay críticas en el sentido de que han actuado muy lentamente con estas poblaciones de territorios ultramarinos de parte de las autoridades de Francia y las autoridades del Reino Unido. Reino Unido también está enviando, igual que Estados Unidos, están enviando barcos y apoyo, pero hay en algunos de estos lugares crisis muy fuerte por el tema del abastecimiento. La desesperación se ha apoderado de muchas de las personas y han salido en primer lugar a buscar alimentos. Y a buscarlos como sea, en lo que sea y en los lugares en donde se encuentren. Aparte de eso, algunas personas han aparecido con armas y entonces pues cualquier tema, cualquier cosa de valor se lo están llevando. Televisores, instrumentos o equipos electrodomésticos, lo que sea, y bebidas alcohólicas, todo se lo están llevando. Entonces, bueno, como que se ha borrado, no es alimento, exactamente. Como que se ha borrado la autoridad en alguno de esos lugares. Bueno, ahí es caótica la situación en San Martín. Entonces, yo me imagino que inclusive la leve frontera entre la parte que corresponde a Francia y Holanda, eso fue borrado. Entonces no hay energía eléctrica, no hay agua potable, no hay autoridad. Es decir, hay una situación de verdad preocupante. Eso casi semeja a aquellos años, como narra la historia, cuando los europeos se disputaban todas estas islas y que venía un barco y sacaba a los otros, venía el otro. Parece que es así que está en estos momentos, ¿no? Bueno, bueno, Fausto, el otro territorio que Puerto Rico sufrió mucho, pero tiene ahí a Estados Unidos que ha respondido rápido. Eso es un territorio de dominio estadounidense y le está supliendo. Es Cuba, que en la parte más elevada del norte, en esa curvatura que hace la isla, sufrió mucho. Y la ciudad de La Habana, muchas inundaciones, pero en esa parte norte de las provincias de Matanza y Santi Espíritu. Exacto, y dicen que Ciego de Ávila. Ciego de Ávila también, exactamente. Las cosechas han fracasado, algunas que estaban comenzando a florecer, otras han tenido que ser recolectadas antes de tiempo. Hay una gran labor pendiente de reconstrucción de infraestructura. Sabemos que Cuba tiene un problema serio de casas y edificios ya muy viejos que no han sido reparados y muchos han colapsado. En un primer momento, Gustavo, no se informó sobre la situación de La Habana porque se entendía que La Habana no iba a ser necesariamente afectada sino por algunos vientos y las lluvias. Lluvias leves se esperaban. Sin embargo, lo que hemos visto por las imágenes que se han recibido, más los reportes que igualmente se han dado a conocer, hubo 10 personas muertas en Cuba. Que eso es un escándalo. Que eso ya es un escándalo. Nunca muere nadie cuando pasa un huracán. Y además las inundaciones en La Habana son de proporciones mayúsculas. Las calles de la vieja Habana han resultado ríos. Hay un problema muy serio porque algunas edificaciones, uno de los problemas serios que tiene La Habana es que las edificaciones son muy viejas, las edificaciones, la base parece que no tienen mucha consistencia y hay derrumbes de edificaciones. Es que no han sido intervenidas hace muchos años. En los últimos años había un esfuerzo del gobierno de Cuba y había recibido ayuda del gobierno español y también de la misma ONU también, porque se declaró Patrimonio de la Humanidad, La Habana vieja, y se había estado trabajando, pero es un proceso un tanto lento, rescatando esas edificaciones. Por cierto, una arquitectura muy bella. Sí. La Habana fue una gran ciudad,
contrario a otros territorios de España aquí en las Antillas, fue declarada provincia española. Así es. Cuba. Pero cuando tú ves las calles que son como ríos, que tú te puedes montar en una embarcación y recorrer parte de la ciudad de la Vieja Habana, eso indica que hay inundación, indica que las inundaciones hay casas son que están anegadas, ¿sí? Exactamente, horribles. Por supuesto, Cuba no tiene una potencia que como Francia o como Estados Unidos o como Holanda o Reino Unido, que pueda decir vamos a apoyar a Cuba. Es decir, los cubanos van a tener que sacar de sus propios recursos de la manera en que sea para poder restablecer su producción agrícola y poder volver a la normalidad. El turismo en La Habana se ha ido convirtiendo en una de las principales fuentes de ingresos de moneda dura, en toda Cuba, euros y dólares. En toda Cuba la industria del turismo es muy importante en este momento. Pero obviamente La Habana, playas como Varadero, por ejemplo, en las afueras, pues resultaron muy afectadas. Bueno, ahí tiene, si se quiere, también el gobierno cubano una oportunidad, porque haciendo un esfuerzo, apelando a gobiernos amigos o algún fondo que esté disponible en un organismo internacional, en esa labor de rescate y de reparación, ahí emplea a la gente en una labor productiva también. Esa es sacar la parte positiva de este tipo de desgracia, ¿no? Bueno. Eso va a ocurrir en San Martín y tanto en la parte francesa como holandesa, porque habrá una gran inversión para rescatar esos territorios que están básicamente dedicados al turismo. Bueno, como Cuba tiene un régimen distinto, lo que va a hacer Cuba es que va a poner en movimiento, como ha puesto desde el principio, los comités de defensa de la revolución y el trabajo voluntario, y eso va a hacer mucho más lento el proceso pero de la hace falta recuperación. dinero, hace falta inversión. Y claro que tendrán que buscar recursos, hacer acopio de recursos para invertirlo, para poder hacer esa labor. Y ahí tendrán que pagarle a la gente para hacer ese trabajo. Bueno, un desafío muy grande que tenemos en toda la región del Caribe. Aquí y particularmente salimos mejor parados porque no nos afectó tan fuerte y ya la gente está retornando a sus casas y se está haciendo labor de reparación de las viviendas que resultaron afectadas. Ojalá que en muchos casos esas casas sean sustituidas por casas de concreto para que no tengamos el mismo problema cada vez que viene la lluvia o viene el viento, ¿no? Así es. Señores, muchas gracias. Hasta mañana.